Muy buenos días, buenos días, buenos días. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Sobre ciencia, una clase muy sencilla en realidad, sobre el proceso de obtención de energía de la planta. Es como decir la alimentación de la planta, pero mediante la luz del sol. Como es con la luz, a la palabra luz se le interpreta con el término foto y síntesis como la unión o el concentrado de esa energía. Por eso, fotoluz, síntesis, energía, fotosíntesis, energía mediante la luz. Entonces, si definimos la imagen, ¿no?, de la fotosíntesis, la que estoy poniendo a continuación, puedes ver que el principal eje o el principal factor de la fotosíntesis es la luz del sol. Sin ella, la planta no realiza este proceso. Entonces, fotosíntesis lo definimos como el proceso que elabora alimentos para la planta. ¿Mediante qué? Mediante la luz del sol. En este caso, árboles, plantas, todos realizan fotosíntesis para alimentarse, crecer y desarrollarse. Así como tú tomas leche para crecer, igual, la luz del sol es su leche, por así decirlo, la planta, porque la nutre, la hace fuerte. Para realizar esta fotosíntesis es necesario la luz del sol. Eso no lo dudes. Pero ¿quién se encarga o qué necesita la planta para poder hacer esto? Todas las plantas, por más que tú no quieras, tienen una tonalidad de verde. Y esa tonalidad de verde, que es característica de la planta, profesor, ¿los seres humanos somos verdes? No, no eres verde. Por eso, porque yo me golpeado, se puso medio verdoso mi brazo. Ya, eso es diferente. Eso es un daño por un tejido tipo moretón, pero no es el color verde que estoy hablando. Profesor, ¿Hulk es verde? No, no, ese no, es una imagen, dibujo. El color verde, hablo de la verdosidad de la planta debido a un componente, una parte llamada clorofila. Y la clorofila es aquella sustancia que le permite a la planta tener el color verde. Y ella va a ser la encargada de hacer la fotosíntesis. Y en un momento te voy a explicar cómo es. Mira, la imagen. Luz del sol entra a la hoja y realiza la fotosíntesis liberando dióxido de carbono. Así es. Vamos a ver. Entonces, el CO2 o el dióxido de carbono que es liberado, jóvenes, también va a liberar parte del oxígeno para la respiración de los seres vivos. Todo esto se debe a qué? A función de la fotosíntesis como proceso de nutrición de la planta. Si nos vemos acá, podríamos decir entonces que si producimos oxígeno, como la planta, ¿no?, y absorbe dióxido de carbono, ¿la planta hace todo un proceso completo? Sí. Y justamente la fotosíntesis va a estar vinculada a todos los procesos que hemos visto antes. Por ejemplo, la absorción. Desde las raíces que se absorbe el agua y los minerales, la circulación con el agua, estos minerales van, ¿no? Son absorbidos por las raíces y pasan por el tallo, por las ramas a las hojas, ¿no? Y luego la fotosíntesis en sí engloba todo el proceso que termina estos dos. Absorbe, circula el agua y eso que va a nutrir, que va a estar dentro de la hoja, es la que va a interactuar con la luz del sol. La fotosíntesis que se realiza en la hoja se orienta, sí, con la luz, pero la clorofila atrapa esa luz. Y quien forma esa clorofila justamente son los nutrientes. Y a partir de ella vamos a liberar dióxido de carbono, o se va a formar dióxido de carbono, que se forma en la savia bruta y luego en la savia elaborada. Eso lo hemos visto con la circulación de la planta. ¿Y todo eso tiene que ver con la fotosíntesis, profesor? Sí. Mira, este gráfico lo explica. Llegan las raíces, agua y sales minerales, savia bruta, ¿sí o no? Se forma, pasa por el tallo, llega por las ramas a las hojas, ¿sí? La luz del sol interactúa con las hojas, haciendo que ese proceso de concentración de energía libere oxígeno y absorba el dióxido de carbono para que se forme la savia elaborada, y esa savia elaborada ingrese por la raíz al tallo y se forme el almidón. Así se nutre la planta, gracias a la ayuda también del sol. Por eso era muy importante haber visto antes lo que era la savia. Muy bien, sigamos. Otro proceso que está vinculado es la producción del oxígeno. En la respiración, las plantas, al igual que los animales, toman oxígeno para botar dióxido de carbono. Pero todo este proceso se produce gracias a que las hojas y los tallos de color verde absorben la energía del sol. Si bien absorbe dióxido de carbono la planta, mucho de ello es formado por la energía del sol y los componentes que están alrededor. Y el agua hace que se libere el oxígeno, justamente.
tanto de día como por la noche, ¿ya? Ahora, enfrasquémonos netamente para entender la fotosíntesis en todo su esplendor, que es lo que más nos debe estar interesando ahorita a nosotros. Vamos a ver, fotosíntesis en sí. Entonces, mira este gráfico que dice, cuida las plantas que ellas nos dan oxígeno para respirar. Justamente, la energía del sol ingresa a la hoja. Profesor, pero eso no es la hoja, es el cloroflasto. Ah, la clorofila, que es un componente que le da el color verde a la planta, está en una parte de la hoja que se llama cloroplasto. El cloroplasto justo va a absorber también dióxido de carbono y van a liberar oxígeno. Ese dióxido de carbono que se forma y se absorbe es el que va a llegar como savia elaborada con los demás nutrientes para formar el almidón. Entonces, partiendo de esa idea, podemos decir que la fotosíntesis es un proceso en el cual la planta fabrica su alimento para crecer justamente, pero solamente lo podemos denominar como un proceso, no. También podemos hablarlo como una fuente de energía luminosa, ya que utiliza la química y la luz del sol para formar nuevos productos, que es lo que nos interesa aprender ahora. Hay que tener en cuenta justamente 4 cosas en la fotosíntesis. La luz del sol es la fuente de energía. La clorofila es la parte verde donde reacciona químicamente y se realiza esta energía. Se forman los nutrientes a partir de ahí. El agua viaja de las raíces por las hojas y el dióxido de carbono que entra en la hoja por los pequeños agujeros en la parte posterior, justamente. Si vemos este proceso a través de la transformación y absorción de los nutrientes del suelo, la raíz, y el dióxido de carbono que se absorbe del aire, justamente el producto va a ser el azúcar, o lo que comúnmente se llama glucosa, que es el alimento que forma la planta. Para las plantas, sus alimentos o su comida que va a tener, por así decirlo, es el dióxido de carbono, el agua y el azúcar. Esos 3 componentes. Cada hoja va a tomar dióxido de carbono del medio ambiente, del aire. Esto a través de las partes posteriores que se llaman estomas. Acuérdate, entonces, la parte posterior de la hoja donde se absorbe el dióxido de carbono se llama estoma. Ahora, el intercambio que va a producir los gases al exterior, justo por este estoma, por esta abertura, este poro, va a ser el responsable de absorber también justamente los nutrientes del CO2. Hay que sumarle los nutrientes que se absorben del agua del suelo, que llegan a través de las raíces, el tallo, la hoja, pero todo esto junto, en conjunto, va a formar la nutrición y va a tener ese plus de energía que forma la luz del sol. Así podemos darnos cuenta de esta forma, de esta hermosa ecuación. Ecuación se le dice a juntar variables o partes o elementos y formar un resultado. No solamente ecuación es una matemática, por si acaso, es una sumatoria y en química se hace bastante. Podemos poner esta fórmula. El dióxido de carbono o dióxido de carbono, que es lo mismo, más el agua, esos 2 componentes, sumados con la luz del sol, ¿ya? Va a darnos como resultado para la planta carbohidratos, que justamente es la papa, son la yuca, ¿no? Que son estos tubérculos, más liberación de oxígeno en forma de energía. Entonces, el dióxido de carbono es lo mismo que el dióxido, por si acaso, para aquel que no entendió lo que le dije. Entonces, la fórmula es dióxido de carbono o dióxido de carbono, que es lo mismo, más el agua, más energía de luz solar, ¿ya? Energía de calor, de luz. Igual va a tener como resultado una flecha, ponemos, justamente carbohidratos más oxígeno, ¿ya? Carbohidratos, que es el almidón, la papa, la yuca, que te digo que es lo que va a formar en la raíz, ¿no? La plantita, y, o algunas nutren su flor, ¿no? Y el oxígeno que se libera para que respiremos los seres vivos. Bien, entonces, esa ha sido la clase del día de hoy de fotosíntesis. Vamos a completarlo de mejor manera en la parte de Zoom, en la parte práctica. No te olvides de conectarte, por favor. Ten un buen día, nos vemos más tarde. Chao.